¿Alguna vez te has preguntado si es posible conectar paneles solares de diferente amperaje y voltaje? ¿Qué pasaría si mezclamos unos paneles de 200 watts con uno de 100 watts? ¿Podría eso generar problemas o por el contrario sería la mejor solución o la solución perfecta para tu sistema solar? Hoy en día, en donde la energía solar se vuelve cada vez más popular, donde hay más opciones, posibilidad de ahorrar más dinero, que no viene mal para nosotros entender cómo combinar los paneles solares de diferentes características puede ser clave para maximizar nuestro sistema. ¿Realmente sabes cuáles son los riesgos y beneficios de hacer esto? Bueno, aquí en este video vamos a explorar cómo conectar paneles solares de diferente amperaje y voltaje. Además de mostrar ejemplos concretos, el pro y el contras y las mejores prácticas que te van a ayudar a sacar al máximo provecho de tu instalación solar. Bueno, hay dos puntos importantes que tenemos que conocer para poder saber si podemos conectar paneles solares de diferentes amperajes y voltajes juntos. El primero es la definición del amperaje y el voltaje. Repasemos la definición de amperaje y voltaje para entender mejor este video, porque esto tiene especificaciones claves que debemos de conocer. El amperaje medido en amperios se refiere a la cantidad de corriente que fluye, mientras que el voltaje medido en voltios es la fuerza que lo impulsa. Los sistemas solares ambos son cruciales para entender cómo funcionan nuestros paneles en conjunto. Número 2 es la diferencia entre conexiones en series y en paralelos. Además de los voltajes y los amperajes, hay dos formas principales de conectar los paneles, en serie y en paralelo. Las conexiones en serie suman voltaje, pero mantienen el amperaje constante, mientras que las conexiones en paralelo mantienen el voltaje constante, pero suman los amperajes. Esta diferencia es muy importante para analizar bien nuestro tema. Esto es útil cuando los paneles tienen voltajes iguales. Entonces se mantiene la tensión del sistema, pero sumando la corriente. Veamos un ejemplo práctico aquí. Imaginemos que tenemos un panel de 100 watts con un voltaje de 18 voltios y un amperaje de 5.56 amperes. Y otro panel de 200 watts con un voltaje de 18 voltios y un amperaje de 11.11 amperes. Al conectarlo en paralelo, la tensión se queda en 18 voltios, pero la corriente total será la suma de ambas. 5.56 amperes más 11.11 amperes, que total vendrían a ser 16.67 amperes. Los beneficios son que si uno de los paneles falla, los demás seguirán funcionando sin problema, así mejorando nuestro sistema. Sin embargo, la suma de corriente puede provocar un sobrecalentamiento si no se maneja correctamente las especificaciones. Hablemos de la conexión en serie. Las conexiones en serie, aquí la tensión total se multiplica, pero la corriente se limita al panel que tenga la menor capacidad. Esta es la pequeña gran diferencia entre estas dos conexiones. Esto puede ser útil para alcanzar tensiones más altas en aplicaciones específicas. Este es un ejemplo práctico. Consideremos un panel de 100 watts, 18 voltios y 5.56 amperes conectado a otros paneles de 150 watts, 24 voltios, 6.25 amperes. La tensión total sería 18 voltios más 24 voltios, que vendría a ser eso, 42 voltios en total. Pero la corriente seguirá siendo 5.56. Aquí el panel más débil limita el rendimiento del sistema. Hablemos un poquito del pro y el contra de las conexiones en serie. El beneficio de aumentar la tensión es que podemos usar menos cableado y disminuir la pérdida por resistencia. Pero si uno de los paneles tiene un bajo rendimiento, esto afecta al resto de los paneles por cómo están en cadena. Tenemos otro ejemplo de las dos conexiones en serie y en paralelo. Si uno puede ver, tenemos tres diferentes paneles solares de diferentes vatios. 80 vatios el primero, el segundo 110, el tercero 108. El voltaje también todos son diferentes, 20 voltios, 22 y 18. El amperaje es 4 amperes, 5 amperes y 6 amperes. Bueno, sumando todo esto, el vatio total es de 298. Cuando usted conecta en serie y suma todo el total del vatio es 240. Mira la pérdida que tiene si usted compara con total que es 298 watts originalmente y 240 es bastante la pérdida. Pero en cambio en el paralelo, si usted mira los vatios total es de 270 vatios
comparado a 298, acá vemos que la conexión en paralelo es mucho mejor. Como pusimos ahí abajo, en este caso vemos que la conexión en paralelo es mejor, pero hay que llevar en cuenta que se necesita un cableado más grueso para este tipo de conexión. Con esto salimos a la conclusión de algunas reglas que yo llevo cuando voy a conectar mis paneles en serie y en paralelo. Estas son mis reglas que quiero compartir con ustedes. Número 1 es conecto mis paneles solares del mismo voltaje en paralelo. El número 2, conecto mis paneles solares del mismo amperaje en serie, en conexión serie. Y utilizo diferentes controladores solar para configuraciones de mucha diferencia en voltaje y amperaje. Bueno, miremos algunas recomendaciones para conexión de paneles solares con diferentes voltajes y amperaje. Número 1, la compatibilidad de voltaje. Asegurémonos de que los paneles solares tengan un voltaje compatible. La tensión total será la suma de los voltajes de cada panel. Conexión en serie versus paralelos. Ideal para aumentar el voltaje, útil si tu inversor requiere un voltaje específico más alto. Paralelo, aumenta el amperaje mientras mantiene el voltaje constante. Considera usar estos si los paneles tienen diferentes voltajes o características. Dimensionamiento de cableado. Utiliza cables adecuados al amperaje total que se va a manejar. Esto ayuda a minimizar pérdida por resistencia y sobrecalentamiento. Número 4, protección. Instala fusibles y disyuntores en cada rama del sistema para proteger sobre sobrecargas y cortocircuito. El módulo homogéneo. Siempre que sea posible utilizar paneles del mismo modelo, mismo fabricante, mismo tipo, misma característica para asegurar un rendimiento uniforme. Número 6. Aquí vienen los sistemas Victron, sistema de monitoreo. Considera instalar un sistema de monitoreo para controlar el rendimiento de cada módulo, especialmente si son de diferentes voltajes y amperaje. Consideraciones de sombras. Tenemos que tener en cuenta que las sombras pueden afectar los paneles conectados en serie. Un panel con sombra puede afectar a todo el sistema en serie. Los inversores, muy importante, utilizar inversores que soporte el voltaje y la corriente combinada de los paneles. Esto asegura una conversión eficiente de energía. Siguiente, cumplimiento normativo. Asegúrate que la instalación cumpla con las normativas locales y códigos eléctricos, para así se garantiza la seguridad. Bueno, estos son lo básico a considerar para hacer conexiones de diferentes voltajes y diferentes amperaje. Luego ya están los tipos de paneles solares monocristalinos y policristalinos que se deberían de usar todos del mismo tipo. Hablaremos en otro video sobre los tipos de paneles solares que existen allá, los monocristalinos, policristalinos y otros varios tipos de solares. Estos son los más conocidos. Este tipo de sistema de diferente voltaje y amperaje, un controlador MPPT, el Maximum Power Point Tracking, es muy bueno porque optimiza la captación de energía de los paneles solares, maximizando la producción de energía en diferentes condiciones de luz. Esto se traduce a una mayor eficiencia en comparación con controladores de tipo de PWM. Bueno, mi gente, ojalá que le haya gustado este video, le ayude. Y si le gustó, dame un like, así me ayuda a seguir creando videos. Y también podemos ir aprendiendo sobre este mundo tan fascinante que es el mundo de la energía sustentable. Así, de esa manera usted se vuelve autosustentable. Muchas gracias, nos vemos la próxima.